amante de tu presencia. Aquí está tu pueblo adorándote, Señor, adorándote, adorándote, Señor. Gente comprometida, gente con la mano puesta en el arado, gente con sus ojos puestos en ti, Jesús, autor y consumador de la fe. Aquí hay un pueblo que te adora. Aquí hay un pueblo que te adora. Oh, Sababashe. Aquí nos hemos reunido en esta mañana para adorarte, para exaltarte, para bendecirte, Señor, porque somos amantes de tu presencia. Oh. Aleluya. Dice el capítulo 4 del libro de Hechos de los Apóstoles. Diríamos mejor del Espíritu de Dios. Versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Versículo 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor. Énfasis añadido ahora del lector: soy amante de tu presencia. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Padre, gracias. Gracias te damos en esta mañana por la oportunidad maravillosa que nos das de poder ser tus hijos, de contar contigo como nuestro Dios. Ayúdanos, bendícenos, guárdanos, susténtanos. Que la presencia de tu Espíritu Santo esté en medio nuestro en este día, Señor, y que toque nuestras vidas trayendo consuelo, alivio, seguridad, confianza, fe. Oramos convencidos de que la presencia de tu Espíritu está en medio nuestro, y lo hacemos en el poderoso nombre de Cristo. Y a ti gracias te damos. ¿Alguien puede decir un buen gloria a Dios? Quiero ministrar en este día bajo el tema una iglesia efectiva. Una iglesia efectiva. Ha habido un gran divorcio silencioso entre la iglesia por la palabra y la presencia del Espíritu, y estos deben volver a estar juntos para que así la iglesia sea totalmente efectiva y permanezca sana y bíblica.
Hoy en día la iglesia debe recuperar el poder combinado e inseparable de la palabra y el poder del Espíritu. He estado preocupado por el hecho de ver una iglesia pasiva donde se ha venido apagando el fuego del Espíritu que una vez llegué a vivir con mucha intensidad. Pasé años experimentando la exposición de la palabra, pero viendo, recibiendo y disfrutando la presencia poderosa del Espíritu Santo. Una poderosa administración y la aparición de poder en la palabra profética, de sabiduría, de conocimiento, de pasión espiritual, de sanidad, de audacia para testificar y una fe inexplicable manifestada en medio de sus santos. Pero ese sonido ha cambiado. Hoy tiene decibeles diferentes, casi imperceptibles. Ya no se oyen aquellos que levantaban su voz en las congregaciones para reafirmar la palabra que ha sido predicada o una vez predicada. En las congregaciones ya hoy no se oye un mensaje dentro del pueblo de Dios para dar una palabra de sabiduría o de ciencia de parte del Señor. Estamos en una generación que ha experimentado de primera mano los efectos de una separación vívida entre doctrina y poder. ¿Cómo podemos juntar nuevamente la palabra y el Espíritu para que los cristianos puedan conocer los efectos transformadores de una verdad poderosa, muy poderosa, más poderosa de lo que quizás percibimos o entendemos? Veamos este pasaje post-Pentecostés y traigamos sus verdades para entender qué es una iglesia efectiva. Imagínense por un momento a Jesús que había ascendido, los discípulos habían quedado solos, todos fueron llenos del Espíritu Santo, 3,000 habían sido bautizados el día del Pentecostés. Más tarde se añadieron unos 5,000. Desesperadamente esta iglesia naciente, pujante, poderosa, era una iglesia donde había recibido una efusión increíble, manifiesta del poder del Espíritu Santo. Ahora había milagros, portentos, de modo que el mensaje tenía una gran efectividad. Esta temprana iglesia que nace pujante, con la mirada puesta en el cielo, pero con los pies bien puestos en la tierra, nace con una unión y una armonía muy, muy admirable. Veamos algunas características que nos ayudan a entender la necesidad que tenemos nosotros de una palabra cortante, pero de una presencia del Espíritu impactante. La iglesia, como en todo tiempo, vive en un mundo que se muestra hostil a sus propósitos. Pensé que me iban a decir amén. Y se lo vuelvo a repetir si no lo cogieron. La iglesia, como en todo tiempo, vive en un mundo que se muestra hostil a sus propósitos. El consejo del Sanedrín ha juzgado a Pedro y a Juan por predicar la resurrección de entre los muertos, la resurrección de Cristo, o por haber sanado al cojo. Los cargos no estaban claros, pero usted puede revisarlo desde el capítulo 3 hasta el capítulo 4, versículo 22 del libro de los Hechos. El Sanedrín no llegó a tomar una grave acción contra estos apóstoles, primeramente porque Pedro y Juan gozaban de la simpatía de todo el pueblo. Estos líderes gozaban de la simpatía de todo el pueblo. Los mandaron a que no predicaran más en el nombre de Jesús, pero ellos dejaron con claridad que no podían obedecer a los hombres antes que a Dios. Ahora miren, qué interesante. Veamos los primeros elementos o argumentos que nos ayudarán a entender qué es una iglesia efectiva. Esta iglesia fue muy efectiva y es lo primero que quiero trasladar hoy a tu mente. Fue efectiva en la oración. Ellos hicieron una oración con discernimiento en este pasaje bíblico. Sabían que estaba bajo el designio de Dios. Por eso ellos comienzan diciendo: soberano Señor. Y como hoy hemos dicho aquí, soy amante de tu presencia.
La idea de que Él es amo y nosotros somos propiedad y debemos honor y respeto por ser propiedad suya. Supieron lo que las escrituras decían, porque ellos ante cualquier petición comenzaron hablando de la soberanía de Dios y lo que las escrituras relacionaban con el rechazo a la iglesia naciente. Y citan a David en el Salmo 2. Y el Salmo 2 de David comienza diciendo: ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Todavía hoy se amotinan los pueblos. Todavía hoy los reyes de esta tierra piensan cosas vanas. Todavía hoy los reyes de esta tierra se levantan contra el ungido de Dios. ¿Cuántos lo creen? Aplicaron las escrituras a la realidad que ahora estaban ellos viviendo, a la realidad actual. Y eso es lo que hacemos nosotros todos los días: aplicar esas escrituras y sus principios a la realidad actual que nosotros vivimos. Y es por eso que realmente muchas veces no caemos bien. El Señor de todo, que sabe cómo suceden todas las cosas, que anuncia lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, como decía Isaías, sabe que estas cosas suceden en la actualidad. Pero esta oración no solamente fue una oración de discernimiento, sino precisa. Ellos no pidieron: Señor, que nos dejen de amedrentar. No, esa no fue su petición. Señor, quítanos del camino los fariseos, los saduceos, los escribas. No, esa no fue la petición. Ellos tuvieron el cuidado de separar las amenazas de las personas. No ruegan ni siquiera por ellos, por la causa de ellos. No, ellos comenzaron a confiar y pidieron ser dotados del poder espiritual para enfrentar la persecución. Concede a tu siervo, concédenos hablar con denuedo tu palabra. Concede a tus siervos que cuando abramos nuestras bocas, las personas que están actuando contra nosotros tengan que callar. Oh, gloria a Dios, como hace falta eso hoy en la actualidad. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. El valor, la intrepidez, la osadía para testificar de esa provisión de Dios, que Dios se hiciera cargo de la situación. No es vamos a hacernos nosotros cargo. Mira, la iglesia va a hacer esto. No. Ellos dijeron: no, espérate. No es la iglesia la que se va a hacer cargo, es Dios el que se va a hacer cargo. Es Dios el que se va a encargar de ellos. Amado, fue una oración arriesgada. También, gloria sea al Señor, para hacer una iglesia efectiva hay que arriesgarse en la oración. Por amor a su Señor, no vacilaron en arriesgar su vida, no actuaron bajo emoción, actuaron bajo la convicción, porque Dios ya había mostrado poder a través de los apóstoles cuando ellos llegaron al templo La Hermosa. Y aquel cojo de nacimiento salió caminando. Lo que pedían significaba mayores peligros. Escúchame, no era la sanidad, no es llegar a una casa encerrado o llegar a un lugar donde hay una persona determinada y accionar a través de la palabra y el poder del Espíritu para que ocurra el milagro o la sanidad. No es solo eso. Ahora ellos estaban pidiendo algo que tenía más peligro y corrían más riesgo, porque es darnos poder para cuando hablemos lo hagamos con denuedo. Este mismo concilio fue el que hacía poco tiempo atrás condenó a Jesús y lo crucificó injustamente. Fácilmente este concilio ahora podría volver a torcer la ley y matarlos a ellos, porque ustedes saben que los gobernantes cogen la ley y la torcen como quieren ellos torcerla. ¿Usted está claro de eso? Ok. Leales
Ellos fueron leales al dar su vida por quien primero dio su vida por ellos. Una expresión de puro agradecimiento, una expresión de pura obediencia, una expresión de pura fe. Pero fue una oración claramente exitosa. Sí, exitosa. Dios respondió maravillosamente. El versículo 31 lo deja claro. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hablaban con poder la palabra. Dios obró maravillosamente. La palabra predicada era una palabra viva, eficaz, cortante, más que espada de doble filo. Las señales y maravillas eran necesarias en todo tiempo. Hoy, amados míos, necesitamos esas mismas señales, esos mismos portentos. Necesitamos palabra, pero necesitamos poder. Dios respondió con ese poder, gloria sea al Señor, y es el que nosotros hoy también necesitamos. El crecimiento de la iglesia comenzó a ser notorio entonces. Versículo 32, 34 y 5, 12 al 14, no fue pura casualidad, no fue pura cuestiones del momento, fue algo sobrenatural, aunque a algunos no les guste esa palabra porque dice que no está en la Biblia. Pero cuando las cosas no son naturales, son sobrenaturales y vienen del Señor. Gloria sea Jesús. Dios quiere creyentes, como decimos en el buen argot cubano, que se la jueguen. El todo por el todo. Dios quiere creyentes que afecten, impacten su comunidad con la palabra y el poder del Espíritu Santo. El crecimiento que hubo fue por el coraje y el testimonio que había en ellos, un solo corazón y una sola alma. Ahora, no solamente había efectividad en su oración, sino había efectividad en su comunión. Y es lo segundo que quiero decirte. Dice que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, versículo 32, y ninguno decía ser suyo algo de lo que poseía, mas todas las cosas le eran comunes unos a otros. Amado, su propiedad compartida no era algo impuesto por los líderes de la iglesia. Ellos no dijeron, mire, usted tiene que compartir sus propiedades, no, sino que tiene una raíz en una unión que se comparte, como dice, un corazón y un alma. Amado, estos hermanos y hermanas cristianas se amaban unos a otros y es por eso que se cuidaban. Sí, se cuidaban, ¿me escuchaste? Se cuidaban unos a otros. Todos se habían criado en una sociedad donde la familia era la unidad social en la que se podía depender en momentos difíciles. La familia, unidad. La familia era la unidad social en la cual se podía depender en cualquier circunstancia. Para algunos la decisión de seguir a Cristo significaba que ya no podían contar con su familia. Pero ahora debían integrar una nueva familia. Y una nueva familia, grande familia, la iglesia de Cristo. La iglesia se convirtió entonces en su nueva familia. La unión de corazón y de alma se manifiesta concretamente en compartir sus posesiones, amado. Y esto es increíble. Nuestras posesiones nos confortan y nos traen seguridad. Y si lo que yo tengo es tuyo y lo que tú tienes es mío, entonces donde quiera que nosotros nos encontremos tenemos la seguridad de que tenemos una familia, una verdadera familia. Pero no solamente había efectividad en la comunión, había efectividad en el testimonio y en la gracia en la cual ellos caminaban. Y con gran poder, versículo 33, los apóstoles daban testimonio, marturión de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Lo primero que dice el texto era que con gran poder daban testimonio. Aquí el kit del éxito. Para ser testigos necesitamos ser empoderado
empoderados por el Espíritu Santo. Y ese poder era el que ellos tenían. Los apóstoles tenían un poder sobrenatural, que habían sido ahora llenos del Espíritu Santo, investidos en el día del Pentecostés. Y ese es el poder que nosotros necesitamos, amados. Ver milagros, sanidades, señales no era algo casual en la iglesia primigenia, era algo rutinario, era el diario de todos los días. Cuando ellos predicaban, milagros sucedían. Cuando ellos llegaban a las casas, sucedían cuestiones. Cuando llegaban a los templos, allí sucedían cosas. Ese es el poder que yo estoy diciendo hoy que necesita la iglesia de Jesucristo. No el poder casual cuando hacemos una reunión, cuando damos un culto. Es el poder diario, cuando vemos la presencia del Espíritu Santo sanando diariamente a los hermanos, a la gente. Cuando vemos a la gente en la calle orando por los enfermos. Cuando la iglesia se traslada a la casa de alguien necesitado llevando un plato de comida. Ese es el poder del Espíritu Santo obrando en medio de su pueblo. Y cuando esto ocurre, hay abundante favor, abundante cariz de Dios, gracia de Dios, obra de Dios, dones de Dios. Vivir en este tipo de comunidad armoniosa facilita bajar las defensas personales y pensar lo mejor para el otro. Lo mejor para el otro, no lo mejor para mí, sino lo mejor para el otro. Resolver diferencias sin rencor, vivir sin miedo a algún daño físico, a una catástrofe económica. Ayer me decía mi mamá: ay, Dios mío, este año son ¿cuántos? 10 huracanes los que van a pasar por Cuba. Oh, gloria sea al Señor. Dile que pasen 20, que pasen 30, que pasen 50. La iglesia de Jesucristo, gloria sea al Señor, está unida orando, gloria a Dios. Y si algo sucede, para eso hay una familia grande. Oh, gloria a Dios, que va a responder a cualquier cosa. Es un nivel de vida en una gracia diferente, que es la gracia de Dios. Esto ocurre nada más en la iglesia de Jesucristo. Pero no solamente es la efectividad de la iglesia. Una iglesia es efectiva por sus oraciones, una iglesia es efectiva por su comunión, por su testimonio y gracia, sino es efectiva por su armonía también. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades y casas la vendían y la traían al precio de lo vendido. El milagro que estos primeros cristianos experimentaron no es el que Dios abre los cielos para llenar los bolsillos de la gente. No es el que ora y toca esto y di que es tuyo para que sea tuyo. No es la confesión positiva. No, mis amados, el milagro que ocurre precisamente en la comunidad es cuando la gente comparte riqueza o pobreza, para que nadie llegue a ser verdaderamente pobre y para que tenga el auxilio continuo y constante de tu hermano. Cuando tú lo necesites, en el momento en que lo necesites, es el milagro de la generosidad. Generosidad humana inspirado precisamente en la generosidad divina. Generosidad humana inspirado en el milagro del amor ágape de Dios, que nos ama en todo tiempo y a pesar de cómo somos y de lo que somos. Amor enfocado en las necesidades de los demás, amado, en lugar de las necesidades personales. La preocupación de Jesús es clara y manifiesta en la oración de Lucas 4, 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y ese Espíritu está también sobre ti. Está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, pregonar a los cautivos libertad y dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los quebrantados y para predicar el año agradable del Señor. ¿Acaso esa no es también parte de la misión de la iglesia? Ahora, ¿por qué ustedes creen que pasó todo esto? ¿Qué hizo la iglesia primigenia una iglesia efectiva? Y es mi último punto en esta preciosa mañana. Amado, esa iglesia es efectiva en sí mismo porque busca conocer tanto las Escrituras como el poder de Dios.
Amado, cada vez que nos referimos a Pedro lo hacemos como el predicador agramate, el del vulgo. Pero vemos a pocos predicadores hablar como el apóstol Pedro, conocedores de las Escrituras. Cuando leemos su discurso nos damos cuenta que el conocimiento que tenía Pedro de las Escrituras era vasto. Era grande, gloria sea al Señor. Comienza a citar textos bíblicos y hace toda una disertación de doctrina e historia, convirtiéndose en un expositor de la palabra, pero a algo diferente a lo que ellos estaban acostumbrados a ver. Un expositor de la palabra empoderado por el Espíritu Santo. No es lo mismo ver a un expositor de la palabra sin poder, que puede tener mucha elocuencia y su oratoria casi puede ser perfecta, pero que no tenga el poder del Espíritu Santo. Miren lo que dice Hechos capítulo 18, refiriéndose a Apolos. Escuche, versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderosos en las escrituras. Hechos 18:25. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, con minúscula su espíritu, su manera de manifestarse, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Por qué aquí la palabra dice aunque? Porque este hombre llamado Apolo tenía buena elocuencia, era fervoroso, era dinámico, quizás colérico o sanguíneo, pero no tenía algo que necesita el hombre o la mujer de Dios: el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿O por qué ustedes creen que la Biblia lo refiere de esta manera? Una iglesia efectiva necesita ese poder, integrar palabra y espíritu en fe y vida. El espíritu no solo significa milagros, señales y maravillas, así como la palabra tampoco significa solo exposición y doctrina. Amado, esto sería dibujar una distinción de una manera demasiado aguda. Ambos necesitan estar integrados, expresados en su conjunto. Juntar estos aspectos enciende una llama en el corazón, en la iglesia. Amado, enciende la llama en la misión. Hay una esperanza diferente: fe, amor, comunidad, alegría, testimonio y poder donde quiera que la iglesia se encuentre. Donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, allí mismo el Señor está. Amados de mi corazón, necesitamos ese tiempo. En más de 20 años de ministerio me han enseñado algo, y es que la doctrina, la predicación expositiva, una elevada visión son esenciales. Pero también debemos recuperar la vitalidad espiritual y el poder de Dios que muchas veces se ha perdido dentro de no solamente de nuestros servicios, sino dentro de nuestro diario vivir. El poder, los dones del Espíritu manifiesto, amado. Estos no pueden vivir inseparados. Palabra y espíritu no pueden separarse. Necesitamos volverlo a hacer coincidir, amado, a ser integrantes inseparables. Hemos perdido la visión como iglesia. En nuestros templos ya prácticamente ni se quiere hablar en lengua, y cuando se habla en lengua, algunos quizás osados en su manera de interpretar, comienzan a decir: no, hay desorden. Mira lo que dice primera carta a los Corintios: no se puede hablar en lengua. Amados de mi corazón, yo creo que la mayor expresión del poder de Dios, la manifestación del poder de Dios, es que sea visible en nosotros todos y cada uno de los dones del Espíritu, obrando para la edificación del cuerpo de Cristo en medio de su pueblo, en la congregación de los santos. Aleluya, gloria sea al Señor. Porque hemos perdido esa visión. No se observan milagros, lo que se anuncian son medicamentos. Tengo losartán, tengo valsartán, tengo aspirina, dulalgina, naproxeno, ibuprofeno.
Gloria sea al Señor. El que esté enfermo, vaya a mi casa aunque sea un momento. Yo voy a poner la mano sobre usted y voy a orar en el nombre poderoso de Jesús. Oh, gloria sea al Señor. Somos la iglesia de la oración. Somos la iglesia de la comunión. Somos la iglesia de la presencia del Espíritu Santo. Somos la iglesia. Oh, goza cada baba shokeriana. Aleluya. Buscar una iglesia poderosa y efectiva no solamente busca en las escrituras y en el poder del Espíritu, integrándolo para tener fe y vida, sino también renuncia al orgullo espiritual. Amado, Dios no quiere tener nada que ver con nuestro orgullo espiritual, ni el orgullo del poder que usted pueda manifestar o no, gloria sea al Señor, o de la ortodoxia que usted pueda aplicar o no, de la cantidad de versículos que usted pueda conocer o no, de la palabra que usted pueda referir y plantear o no. El espíritu, gloria sea al Señor, incomprensible, y el orgullo religioso de los fariseos y saduceos, conocedores de la Torá, que la recitaban de memoria, de todas y cada una de sus, de la Tanakh y de cada una de sus escrituras, amado, ni siquiera conocían lo que realmente era el poder de Dios, porque ellos simplemente se centraban en el conocimiento de las escrituras, pero no habían recibido el poder del Espíritu Santo. Tenemos una generación de gente que en ocasiones ni siquiera conoce la Biblia, y una generación que también somos ignorantes muchas veces del poder, de la manifestación del poder del Espíritu de Dios. Increíble, porque somos la generación de Google, del doctor Google. Somos la generación del Facebook, de cara de libro, como le dicen por allí. Somos la generación del WhatsApp y la generación de los medios de la internet, cuando necesitamos ser y seguir siendo la generación de las escrituras y del poder de Dios, de las escrituras y del poder de Dios, de la doctrina sana y el poder de Dios. Eso es una iglesia efectiva. Amado, yo no estoy diciendo que usted no se entre al internet, ni que usted interactúe con esos medios. Yo le estoy diciendo que usted se prepare en la sana doctrina y busque la presencia del poder del Espíritu de Dios. Debemos abordar este tema, gloria sea al Señor, en todo lugar. Amado, no debemos renunciar a lo académico, no debemos renunciar a las escrituras, pero necesitamos conocerla y manejarla, pero en el poder del Espíritu. Una iglesia efectiva es buscar diariamente ese poder del Espíritu, y la palabra que cambia, trae vida y transforma al mundo. Vivir en el poder de la palabra y el Espíritu no se trata solo de un estudio bíblico y la confianza en las escrituras o las señales y maravillas de los dones del Espíritu. Vivir en el poder del Espíritu y la palabra es luchar contra la injusticia también. Es luchar contra la impiedad también. Es levantar su voz cuando usted tenga que levantarla para defender sus principios, como dijera el apóstol Pedro. Es no quedarse callado cuando usted ve que se está trayendo algo malo, que no solamente va a ser malo para usted, sino malo para sus hijos, malo para su familia, malo para el pueblo de Cuba, malo para Shabare. Aleluya. Buscar diariamente el poder y el Espíritu Santo es levantar nuestras voces para denunciar el pecado, cuidar de la creación, dar bienestar, gloria sea al Señor, a nuestros amados. Amados, tenemos que ser creativos en todo el sentido de la palabra. Se trata de enfrentar cuestiones de todo tipo y que podamos entender que llevando la verdad a cada generación, ellas van a conocerla y van a quedar libres. Porque los subterfugios y la mentira tratada continuamente y sobre nuestros hijos y sobre nuestra generación trae una generación deformada. Para que esa generación pueda quedar libre, la mayor responsabilidad la tiene la iglesia de Cristo.
La mayor responsabilidad la tenemos nosotros. Puede ser que mañana en las escuelas a nuestros hijos y nietos puedan enseñarle cualquier cosa de ideología de género, cualquier otra cosa que contraviene contra nuestros principios, contra nuestra moralidad, contra la Biblia. Pero para eso estamos nosotros, la iglesia de Jesucristo, para clarificar la verdad, para enseñar la verdad que deja libre, la verdad que quita la impiedad, la verdad que desaparece todo aquello que trae ignominia a nosotros. Ponte en pie en esta mañana para concluir este mensaje. Y te lo vuelvo a repetir para que no se te olvide. No puede haber divorcio entre palabra y espíritu. Una iglesia efectiva es una iglesia que es efectiva en su oración. Es una iglesia que es efectiva en su comunión. Es una iglesia que es efectiva en su testimonio y su gracia para con Dios y los hombres. Es una iglesia que es efectiva en su armonía, en manera de tratar a los demás, y efectiva como iglesia cuando busca el conocimiento de las Escrituras y desesperadamente busca el poder de Dios. Cuando busca integrar palabra y espíritu en su fe y en su estilo de vida. Cuando busca renunciar al orgullo espiritual. Y cuando busca diariamente ese poder que sabe que cambia y que transforma a este mundo. A este mundo no lo va a transformar ni los gobiernos de derecha ni los gobiernos de izquierda. A este mundo lo va a transformar Dios a través de su palabra y la manifestación del poder del Espíritu Santo. ¿Qué sucede cuando los cristianos acogen tanto la palabra como el Espíritu para hacer una iglesia efectiva? Lo que sucede es lo que pasó con estos hombres en la iglesia primigenia. Primero, Dios es glorificado. No hay otra cosa. Por eso me encantó en esta mañana ser amante de la presencia de Dios. Dios es glorificado. Las vidas son transformadas. El poder es recibido. La iglesia es multiplicada. La misión es cumplida. La comunidad es revitalizada. Y la iglesia experimenta presencia, fortaleza de Dios, santificación, pureza, transformación y una vida encomiable para vivir en el poder del Espíritu Santo. El conocimiento de la doctrina, que es esencial. Y el apóstol Pablo se lo decía a su hijo amado Timoteo: cuídate de ti mismo y de la doctrina, y persiste en ello. Esto te puede salvar a ti, pero puede salvar también a los que te escuchan. Y el poder manifiesto del Espíritu Santo, necesario es empoderamiento para poder salir. Y cuando hable con denuedo, es lo que la gente va a ver de ti. Va a decir: esta mujer, este hombre hablan diferente. Y cuando ellos hablan, y cuando ellos algo sucede. Algo sucede cuando ellos abren su boca. Escúchame por un momento, para ti, mi amado, para ti que nos están mirando por esos medios. No podemos seguir jugando a la iglesia. No, esto no es un juego. La iglesia es el cuerpo de Jesús, donde se manifiesta ese poder,
ese poder transformador, ese poder inigualable. No hay otro poder ni atómico, ni nuclear, ni de ningún tipo que tenga el poder para traer vida, porque estos otros traen muerte, pero el único poder que trae vida y vida en abundancia es el poder de Dios. Entonces ve y háblale a tu vecino. Ve y háblale al lado de tu casa, que los tratan de engañar con subterfugio, y los tratan de engañar a través de los medios, y los tratan de engañar por todo lugar. Pero tú, con sabiduría de la palabra y con el poder del Espíritu Santo, explícale, gloria sea al Señor. Explícale lo que es la verdad, para que esa verdad, llevada por el Espíritu Santo, pueda ellos convencerlo de pecado, de justicia y de juicio, y pueda traer un poder. Y cuando ellos te escuchen, el poder de Dios se manifieste de una manera especial. Quiero terminar. Hay poder en el nombre de Cristo.